Mi jefe me despidió después de que me negué a falsificar informes financieros para la auditoría de la empresa. O eres una jugadora de equipo o estás fuera, dijo, deslizando los papeles de despido sobre la mesa. Firmé sin discutir y vacié mi escritorio mientras la seguridad observaba. La mañana siguiente sería interesante. O eres una jugadora de equipo o estás fuera, dijo Robert Lang, su voz cortando la tensión en la sala. Deslizó los papeles de despido sobre la pulida mesa de roble con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. ¿Tú eliges, Elena? Miré fijamente el documento que llevaba mi nombre, Elena Morales, contadora senior, Fairview Holdings, y sentí que una extraña calma me invadía. 6 años de servicio dedicado, incontables noches trabajando hasta tarde, y así era como terminaba, obligada a elegir entre mi integridad y mi sustento. No falsificaré los estados financieros para la auditoría, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Ni por ti, ni por nadie. La sonrisa de Robert se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. Entonces creo que hemos terminado aquí. Sin decir una palabra más, firmé los papeles de despido. Sin discusiones, sin súplicas, sin arrebatos emocionales. Simplemente tomé mi bolígrafo y firmé la renuncia a 6 años de mi carrera en Fairview Holdings, una firma de inversión inmobiliaria de tamaño mediano en Hartford, Connecticut, que yo había ayudado a convertir en un nombre respetado en la industria. Mientras la seguridad me escoltaba para vaciar mi escritorio, sentí las miradas de mis colegas siguiéndome a través de la oficina de planta abierta. Algunos desviaron la mirada, demasiado incómodos para presenciar mi desgracia. Otros observaban con indisimulada curiosidad. Mi asistente, Vanessa, se acercó con lágrimas en los ojos, pero la seguridad se interpuso entre nosotras. Solo objetos personales, instruyó el guardia mientras vaciaba el cajón de mi escritorio. Los portátiles y teléfonos de la empresa se quedan. Asentí, colocando cuidadosamente fotos enmarcadas, mi taza de café y algunos libros en una caja de cartón. Lo que ellos no sabían era que yo había anticipado este momento. Durante meses, había estado documentando cada directiva cuestionable, archivando correos electrónicos incriminatorios y tomando capturas de pantalla de conversaciones de Slack donde los ejecutivos discutían, maquillar las cifras, y contabilidad creativa, para la próxima auditoría. A los 39 años, tenía demasiada experiencia para ser ingenua. Cuando la presión para ajustar los registros financieros comenzó hace 3 meses, supe exactamente hacia dónde se dirigía. Lo había visto antes en otras empresas, las indirectas sutiles evolucionando hacia exigencias directas, todo conduciendo al mismo lugar, el fraude. Mientras caminaba por el vestíbulo por última vez, caja en mano, vi mi reflejo en las puertas de cristal. Mi cabello oscuro estaba recogido en su habitual moño ordenado, mi expresión serena a pesar de la agitación interior. No solo estaba dejando un trabajo, estaba al borde de una decisión moral que tendría repercusiones en muchas vidas, incluida la mía. Mañana sería diferente. Mañana, le mostraría a Robert Lang y a todo el equipo ejecutivo lo que sucede cuando despides a la única persona que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres, la persona que hacía las cosas según las reglas, sin excepciones. Mi apartamento en el centro de Hartford siempre había sido mi santuario, pero esa noche, parecía más una sala de guerra. Extendidas sobre la mesa de mi comedor había copias impresas de correos electrónicos, estados financieros y notas de reuniones, copias de seguridad físicas del rastro digital que había conservado meticulosamente durante los últimos meses. Siempre había sido la cuidadosa, la que llevaba registros meticulosos. Era tanto mi mayor fortaleza profesional como, según mi exmarido Jason, la razón por la que nuestro matrimonio había fracasado hacía 3 años. Eres demasiado rígida, había dicho él durante nuestra última discusión. La vida no es un balance general, Elena. Quizás tenía razón sobre la vida, pero en contabilidad, la precisión lo era todo. Y en este momento, la precisión era mi única arma. Abrí el correo electrónico que había redactado ese mismo día, dirigido a los 7 miembros del Consejo de Administración de Fairview Holdings. El mensaje era simple y factual, sin lenguaje emocional ni acusaciones. Solo la verdad expuesta en blanco y negro, con docenas de archivos adjuntos que probaban la tergiversación financiera sistemática ordenada por el director financiero, CFO, Robert Lang y apoyada por el director ejecutivo, CEO, Thomas Wilson. Mi dedo flotaba sobre el botón de enviar mientras la duda se infiltraba. ¿Estaba realmente preparada para las consecuencias?
Una vez que presionara enviar, no habría vuelta atrás. Sería marcada como una denunciante, whistleblower respetada por algunos, denostada por otros. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Vanessa: están diciendo que renunciaste porque no podías soportar la presión. Lang ya entrevistó a tu reemplazo. Eso era todo lo que necesitaba. Presioné enviar. En cuestión de minutos, mi correo electrónico estaba en las bandejas de entrada no solo del Consejo de Administración, sino también de los auditores externos y el asesor legal de Fairview. La verdad había salido a la luz, y ahora todo lo que podía hacer era esperar. Me serví una copa de vino y salí a mi pequeño balcón con vistas a las luces de la ciudad. Hacía 6 años, me había unido a Fairview Holdings con mucho optimismo. La empresa era más pequeña entonces, más centrada en inversiones éticas en desarrollos de viviendas asequibles. Con el tiempo, a medida que los márgenes de beneficio se convirtieron en la única métrica que importaba, algo fundamental había cambiado. Hace 3 meses, cuando Robert sugirió por primera vez ajustar nuestros ratios de deuda sobre capital para atraer a un inversor en particular, expresé mi preocupación. Él se lo había tomado a risa, considerándolo una práctica estándar de la industria. Hace 2 meses, cuando me instruyó reclasificar ciertos gastos para inflar nuestro informe de ganancias trimestrales, documenté la conversación y comencé discretamente a reunir pruebas. Hace 1 mes, cuando me ordenó crear una subsidiaria fantasma para ocultar activos de bajo rendimiento antes de la auditoría, supe que mis días en Fairview estaban contados. Simplemente no había esperado que el final llegara tan abruptamente. Mirando el horizonte de Hartford, me preguntaba cuántas otras empresas escondían secretos similares detrás de sus relucientes ventanas, y cuántos otros contadores se enfrentaban a la misma elección imposible que yo había enfrentado hoy. La respuesta fue más rápida de lo que anticipé. A las 8 de la mañana siguiente, había recibido llamadas de 3 miembros del consejo, incluida la presidenta Diana Frost, quien siempre me había parecido la más ética del equipo directivo. Hemos convocado una reunión de emergencia del consejo para el mediodía, me informó, su voz grave. La evidencia que has proporcionado es preocupante, por decirlo menos. ¿Estarías dispuesta a unirte a nosotros por teleconferencia? Acepté, pasando la mañana organizando mi documentación y preparando mi declaración. Exactamente al mediodía, me conecté a la llamada. El consejo ha revisado sus materiales, señora Morales, comenzó Diana después de que se completaron las presentaciones. También hemos hablado con nuestro asesor legal sobre los próximos pasos. Pero antes de proceder, nos gustaría escuchar directamente de usted lo que ocurrió. Durante los siguientes 30 minutos, les expliqué todo, desde las primeras sugerencias sutiles para pulir los números, hasta las exigencias explícitas de falsificar datos. Detallé la creciente presión de Robert y el ultimátum final que llevó a mi despido. ¿Y tiene documentación para todo esto?, preguntó Gregory Patel, miembro del consejo, con tono escéptico. Cada instancia está documentada con correos electrónicos, notas de reuniones o conversaciones grabadas de acuerdo con las leyes de consentimiento unilateral de Connecticut, confirmé. Llevo 17 años en contabilidad, señor Patel. Entiendo la importancia de las pruebas. El silencio que siguió me lo dijo todo. Me creyeron. Pero más importante aún, sabían que los tenía acorralados. Si no actuaban sobre esta información, serían cómplices. Gracias por su franqueza, señora Morales, dijo finalmente Diana. Por favor, mantenga su teléfono cerca. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto. 3 horas después, recibí una notificación por correo electrónico de un comunicado de prensa urgente de Fairview Holdings. El comunicado anunciaba la suspensión inmediata de Robert Lang y del CEO Thomas Wilson mientras se realizaba una investigación independiente completa sobre presuntas irregularidades financieras. La empresa también se había autodenunciado ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, y cooperaría plenamente con cualquier investigación regulatoria. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Era Vanessa. La oficina es un caos, susurró ella. Seguridad acaba de escoltar a Lang y Wilson fuera del edificio. La gente dice que los federales podrían involucrarse. Elena, ¿qué hiciste? Dije la verdad, dije simplemente. Esa noche, recibí un correo electrónico formal de Diana Frost solicitando una reunión en persona al día siguiente.
Parte de mí se preguntaba si planeaban silenciarme con una oferta de acuerdo y un acuerdo de confidencialidad, una estrategia corporativa común para manejar a los denunciantes. Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con una notificación de LinkedIn. Un ex colega que ahora trabajaba en Beltrick Aptics me había enviado un mensaje: escuché lo que pasó en Fairview. Estamos buscando un nuevo director financiero con una ética sólida. ¿Interesada? El mensaje me llenó los ojos de lágrimas. Lágrimas de alivio, validación y quizás un toque de orgullo. Había apostado mi carrera a la creencia de que la integridad finalmente sería valorada. Ahora, parecía que la primera evidencia respaldaba esa creencia. Aún así, mientras me quedaba dormida, sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Las verdaderas repercusiones apenas comenzaban, y la mañana traería nuevas batallas que enfrentar. A la mañana siguiente, las acciones de Fairview Holdings habían caído casi un 15% para cuando llegué a mi reunión con Diana Frost. El vestíbulo de la sede de la empresa, normalmente bullicioso, estaba inquietantemente silencioso, excepto por unos pocos reporteros que me rodeaban afuera, esperando atrapar a alguien de dentro para un comentario. La seguridad me llevó directamente al piso ejecutivo, el mismo piso del que me habían escoltado en desgracia solo 2 días antes. La ironía no pasó desapercibida para mí. Diana esperaba en la sala de juntas junto a 2 individuos que presentó como Terence Walker del departamento legal de la firma y Josephine Álvarez, una abogada de un bufete externo especializado en cumplimiento corporativo. Gracias por venir, Elena, comenzó Diana. Hemos iniciado una investigación independiente a gran escala, pero el Consejo consideró importante escuchar tu perspectiva sobre cuán extendidos podrían estar estos problemas. Antes de empezar, interrumpió Josephine. Quiero aclarar que la señora Morales está aquí voluntariamente y debe ser tratada como una denunciante protegida por la ley federal, no como una parte hostil. Aprecié la franqueza de la abogada, aunque sospechaba que su preocupación era más por limitar la responsabilidad de Fairview que por protegerme a mí. Por supuesto, asintió Diana suavemente. Elena, valoramos tus 17 años de experiencia en cumplimiento financiero y esperamos que puedas ayudarnos a comprender el alcance completo de lo que enfrentamos. 17 años, corregí automáticamente. Era un pequeño detalle, pero en mi mundo, la precisión importaba. Durante la siguiente hora, les expliqué la evolución de las irregularidades contables. Como habían comenzado siendo pequeñas pero se habían vuelto cada vez más descaradas a medida que aumentaban las presiones financieras externas sobre la empresa. Expliqué cómo Robert había compartimentado las prácticas engañosas, asegurándose de que diferentes miembros del equipo trabajaran en piezas aisladas para que nadie, excepto él, tuviera la imagen completa. Nadie excepto yo, claro está, como contadora senior, yo era el nexo a través del cual fluía toda la información financiera. ¿Cuántos otros cree que estuvieron involucrados a sabiendas?, preguntó Terence, tomando notas cuidadosamente. Basándome en la evidencia directa, solo puedo confirmar a Robert Land y Thomas Wilson, respondí. Varios otros pueden haber sospechado, pero Robert fue cuidadoso en mantener una negación plausible para la mayor parte del equipo. Diana se inclinó hacia adelante. Elena, voy a ser franca. El Consejo está preparado para ofrecerte la reincorporación con un ascenso sustancial y un aumento de compensación. Necesitamos a alguien con tus estándares éticos y conocimiento institucional para ayudarnos a corregir el rumbo. La oferta me tomó por sorpresa. Había esperado amenazas legales o quizás un paquete de indemnización con condiciones. No esto. Agradezco la oferta, dije con cuidado. Pero no estoy segura de que regresar sea la decisión correcta para ninguna de las partes. Diana pareció sorprendida. Claramente no estaba acostumbrada a que rechazaran sus ofertas. ¿Puedo preguntar por qué? La compensación sería bastante generosa. Porque los problemas en Fairview son más profundos que Robert y Thomas, dije. El Consejo ha recibido informes trimestrales durante años. Ustedes aprobaron bonos ejecutivos vinculados a métricas financieras que, en retrospectiva, eran claramente inverosímiles. O el Consejo falló en su deber fiduciario de supervisión, o algunos de ustedes eran conscientes y eligieron mirar para otro lado. La sala quedó en silencio. Josephine se movió incómoda mientras Terence dejaba de escribir por completo. Esa es una acusación seria, dijo finalmente Diana, su voz tensa. Es una observación basada en los datos financieros, que es mi área de especialización, respondí.
Y es por eso que creo que mi credibilidad como denunciante se vería comprometida si volviera a la nómina de Fairview. Mientras la reunión concluía sin resolución, noté una notificación en mi teléfono, un correo electrónico de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, solicitando una entrevista. La investigación federal estaba oficialmente en marcha, y yo acababa de rechazar el intento de la compañía de traerme de vuelta al redil. Al salir de Fairview, por la que ahora sabía que sería la última vez, me sentí más ligera. El camino por delante era incierto, pero al menos era el mío. 3 semanas después, estaba sentada en un café del centro con Benjamin Harris, el reportero de investigación cuya cobertura del escándalo de Fairview había acaparado titulares nacionales. Lo que había comenzado como una historia de negocios local se había expandido a una denuncia en toda regla sobre fraude corporativo que había causado conmoción en la industria de inversión inmobiliaria. Solo para confirmar, dijo Benjamin, revisando sus notas. ¿Estás cómoda con que te cite directamente sobre la cronología de los eventos que llevaron a tu despido? Asentí, escaneando el último borrador de su artículo en su tableta. Todo lo que se me atribuye es exacto, pero recuerda nuestro acuerdo, esta entrevista es sobre responsabilidad corporativa, no sobre venganzas personales. Absolutamente, asintió él, tomando de nuevo la tableta. Aunque a los lectores les encanta el ángulo personal. ¿Algún interés en compartir cómo te sentiste al ver caer las acciones de Fairview un 30% desde que estalló el escándalo? Tomé un sorbo de mi café, considerando mi respuesta cuidadosamente. No me complace ver sufrir a una empresa que ayudé a construir, Benjamin. Muchos empleados honestos ahora enfrentan incertidumbre debido a las decisiones de unos pocos. Parecía decepcionado, pero tomó nota. Justo. ¿Qué hay de la investigación de la SEC? Mis fuentes me dicen que has tenido múltiples entrevistas con reguladores federales. No puedo comentar sobre una investigación en curso, respondí, la respuesta ensayada y precisa. Nuestra conversación fue interrumpida por una llamada entrante de un número que no reconocí. Normalmente, la habría dejado ir al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Habla Elena Morales, dije, excusándome de la mesa. S.R.A. Morales, soy William Bennett, director de cumplimiento, CCO, de Tormir Financial. El nombre de uno de los mayores competidores de Fairview captó mi atención de inmediato. Esperaba que pudiéramos reunirnos para discutir una oportunidad. Programé una reunión para el día siguiente y volví con Benjamin, quien me observaba con indisimulada curiosidad. ¿Otra oferta de trabajo?, preguntó. Es la tercera que te veo recibir desde que nos sentamos. Era cierto. En las semanas transcurridas desde que estalló el escándalo, había recibido consultas de múltiples empresas que buscaban liderazgo en cumplimiento financiero. Mi reputación como la denunciante que derribó al equipo ejecutivo de Fairview me había vuelto simultáneamente radiactiva y muy deseable, dependiendo de las prioridades de cada empresa. Me creerías si te dijera que era una llamada no solicitada sobre la garantía extendida de mi coche, bromeé. Benjamin se rió. Ni por un segundo. Su expresión se tornó más seria. Elena, hay algo que deberías saber antes de que este artículo se imprima. He descubierto evidencia que sugiere que las prácticas fraudulentas de Fairview pueden tener conexiones directas con Redwood Capital Partners. Sentí que se me helaba la sangre. Redwood era una de las firmas de capital privado más grandes del noreste, con tentáculos que llegaban a docenas de empresas en múltiples industrias. ¿Qué tipo de conexiones?, pregunté, manteniendo mi voz estable. Flujos financieros que no tienen sentido, membresías superpuestas en consejos de administración y irregularidades contables notablemente similares, explicó. Creo que Fairview podría ser solo la punta del iceberg. Si Benjamin tenía razón, mis acciones habían descubierto potencialmente algo mucho más grande que las fechorías financieras de una sola empresa. También significaba que algunas personas muy poderosas podrían tener razones para preocuparse por lo que yo sabía o podría descubrir. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Ya has dejado claro tu punto. Aléjate ahora si sabes lo que te conviene. Le mostré el mensaje a Benjamin, cuyos ojos se abrieron como platos. ¿Vas a denunciar esto?, preguntó. Tomé una captura de pantalla y se la reenvié a mi abogada. Ya lo hice. La advertencia solo confirmó lo que empezaba a sospechar, había tropezado con algo mucho más grande que el intento de un CFO de maquillar las cuentas. La pregunta era, ¿cuán profundo quería cavar?
Las oficinas de Tormir Financial ocupaban 3 pisos de una elegante torre en el centro con vistas al río Connecticut. Me llevaron a una sala de conferencias donde esperaban William Bennett junto a la CEO de Tormir, Victoria Larsen, y una mujer presentada como Imani Johnson, jefa de auditoría interna. Gracias por venir, señora Morales, comenzó Victoria después de intercambiar cortesías. Iré directo al grano. Hemos estado siguiendo la situación de Fairview con gran interés y, francamente, estamos impresionados por su integridad. William asintió en acuerdo. En el entorno regulatorio actual, empresas como la nuestra están bajo un intenso escrutinio. Necesitamos a alguien con experiencia técnica y coraje moral liderando nuestros esfuerzos de cumplimiento. Nos gustaría ofrecerle el puesto de directora de cumplimiento, CCO, continuó Victoria. El puesto reportaría directamente a mí, con acceso completo al consejo y un presupuesto sustancial para dotar de personal a su departamento como considere oportuno. La oferta era inesperada, no solo un trabajo, sino un puesto de alta dirección, C-suite, con significativamente más autoridad y compensación de la que jamás había tenido en Fairview. Eso es muy generoso, respondí con cuidado. ¿Puedo preguntar qué motivó una oferta tan sustancial a alguien a quien acaban de conocer? Victoria y William intercambiaron miradas. ¿Honestidad? Miedo, admitió Victoria. No de usted, sino de ser el próximo Fairview. El panorama regulatorio está cambiando y necesitamos a alguien que pueda asegurar que no solo cumplimos sobre el papel. Además, añadió Imani, hablando por primera vez, revisé su trabajo cuando competimos con Fairview en el proyecto de desarrollo Bestridge el año pasado. Sus modelos financieros eran impecables. Un talento como el suyo es raro. Su transparencia era refrescante, pero algo todavía no encajaba. La oferta era demasiado perfecta, extendida demasiado rápido a alguien en el centro de un escándalo en curso. Antes de considerar su oferta, dije, necesito hacer una pregunta difícil. ¿Cuál es la relación de Tormir con Redwood Capital Partners? La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. La sonrisa de Victoria vaciló muy levemente, mientras que la postura de Imani se tensó. Son un inversor minoritario en algunos de nuestros proyectos de desarrollo, respondió Victoria con cuidado. ¿Por qué pregunta? Porque he recibido información que sugiere que Redwood puede estar vinculado a las mismas irregularidades financieras que descubrí en Fairview, respondí, observando sus reacciones de cerca. Y recientemente he recibido lo que podría interpretarse como una amenaza, advirtiéndome que deje de investigar. Imani se inclinó hacia adelante, su expresión grave. ¿Qué tipo de amenaza? Les mostré el mensaje de texto anónimo. Esto es preocupante, dijo William después de un momento. Pero no estoy seguro de que tiene que ver con nuestra oferta de trabajo. Todo, repliqué. Si aceptara este puesto, necesitaría independencia total para investigar cualquier problema potencial, sin importar a quién involucre, incluidos los inversores principales. Victoria guardó silencio por un largo momento antes de responder. Elena, permítame ser sincera. Le ofrecemos este puesto porque queremos asegurarnos de que Tormir no se convierta en el próximo titular de escándalo financiero. Si tiene preocupaciones sobre Redwood, eso es algo que deberíamos saber. Sugerí, ustedes ya conocen las prácticas de Redwood y me están ofreciendo este puesto para mantenerme cerca y controlada. El silencio que siguió fue revelador. Creo que hemos terminado aquí, dije, recogiendo mis pertenencias. Gracias por su tiempo. Mientras caminaba hacia el ascensor, William me alcanzó. Está cometiendo un error, dijo en voz baja. Realmente necesitamos a alguien como usted. Entonces demuéstrelo, respondí. Empiece por ordenar una auditoría interna completa de cualquier proyecto que involucre a Redwood, realizada por una firma independiente sin vínculos con ninguna de las dos compañías. Cuando eso esté completo, podemos volver a hablar. Entré en el ascensor, dejando a William con aspecto pensativo en el pasillo. Mientras las puertas se cerraban, no pude evitar preguntarme, ¿estaba rechazando una oportunidad legítima o acababa de evitar por poco caer en una trampa tendida por las mismas personas a las que ahora investigaba? La investigación de la SEC avanzó con sorprendente rapidez. 6 semanas después de mi informe inicial como denunciante, estaba sentada en una sala de conferencias de un edificio federal junto a mi abogada, observando cómo el agente especial Díaz exponía los cargos que se presentaban contra los ex ejecutivos de Fairview.
Robert Lang y Thomas Wilson serán acusados de fraude de valores, presentación de estados financieros falsos y conspiración, explicó, basándose en gran medida en la evidencia que usted proporcionó, señora Morales. Mi abogada, Ila Jackson, asintió con aprobación. ¿Y los miembros del consejo? 2 miembros del consejo, incluida la expresidenta Diana Frost, están siendo acusados de incumplimiento de deberes fiduciarios y ceguera deliberada, continuó el agente Díaz. La investigación sobre Redwood Capital está en curso y es compleja. Entendí el subtexto. Redwood tenía conexiones poderosas y ejércitos de abogados. Esa investigación llevaría mucho más tiempo y enfrentaría una resistencia significativa. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, nos preparamos para las declaraciones juradas y el posible testimonio en el juicio, explicó Ila. ¿Y usted considera cuáles quiere que sean sus próximos pasos profesionales? Esa pregunta me había estado rondando. No me habían faltado ofertas de trabajo. Pero después de la experiencia con Tormir, desconfiaba de entrar en otra situación potencialmente comprometida. El agente Díaz deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Cuando esté lista, hay alguien en la división de delitos financieros a quien le gustaría hablar con usted sobre un puesto de consultoría. Su experiencia sería valiosa. Tomé la tarjeta, sorprendida. Trabajar con reguladores federales no se me había ocurrido, pero tenía cierto sentido. ¿Quién mejor para ayudar a atrapar a los delincuentes financieros que alguien que los había expuesto desde dentro? Mientras salíamos del edificio, Ila me entregó una carpeta. Llegó la determinación final de la recompensa para denunciantes. La SEC le otorga el 15% de las multas impuestas contra Fairview. Abrí la carpeta y casi tropecé en los escalones. La cifra era asombrosa, más de $2 millones. Eso es sustancial, logré decir. Ila sonrió. Eso es lo que sucede cuando expones un fraude valorado en cientos de millones. Felicidades, Elena. Hiciste lo correcto. Y por una vez, realmente valió la pena. Por primera vez desde que comenzó esta dura experiencia, me permití sentir algo cercano a la vindicación. Un año después, estaba de pie en el podio de una conferencia sobre ética corporativa, observando la sala llena de profesionales financieros, reguladores y oficiales de cumplimiento. Mi discurso principal sobre contabilidad ética en la era de la presión había atraído a una audiencia inesperadamente grande. La presión para ceder no llega toda de golpe, les dije. Comienza con pequeñas solicitudes, racionalizaciones y una cultura que prioriza los resultados sobre los métodos. Para cuando alguien te pide que cometas un fraude abierto, a menudo ya has sido condicionado a decir que sí. En primera fila estaba mi equipo de la firma de consultoría recién establecida que había fundado 6 meses antes, Integrity Financial Advisory. Usando mi recompensa como denunciante como capital inicial, había creado una práctica especializada en contabilidad forense y sistemas de cumplimiento ético. La verdadera integridad no es solo decir no al fraude, continué. Es crear sistemas donde el comportamiento ético sea recompensado y la transparencia sea la norma, no la excepción. Después del discurso, mientras me mezclaba con los asistentes, se acercó un rostro familiar, Vanessa, mi exasistente de Fairview. Eso fue increíble, dijo, abrazándome. Aunque soy un poco parcial ya que trabajo para la ponente. Sonreí. Contratar a Vanessa como directora de operaciones de mi firma había sido una de mis primeras decisiones. Su lealtad durante el escándalo de Fairview había demostrado su carácter más allá de toda duda. ¿Cómo van los nuevos clientes?, pregunté. Acabamos de firmar con Oakwind Technologies, respondió ella. Eso hace 14 clientes en 6 meses. Vamos a necesitar más personal. Los encontraremos, le aseguré. Las personas adecuadas, que valoren la integridad por encima de la conveniencia. Mientras charlábamos, noté que el nombre de Robert Lang era tendencia en las alertas de noticias de mi teléfono. El titular era sucinto, ex-CFO de Fairview sentenciado a 8 años por fraude de valores. No sentí alegría por su caída, solo una tranquila confirmación de que el sistema a veces funcionaba como debía. La justicia, como la contabilidad adecuada, finalmente había cuadrado sus libros. Mi venganza no se había tratado de destruir carreras o buscar vindicación personal. Se había tratado de la verdad, demostrar que en el mundo de las finanzas, como en la vida, la integridad es la única moneda que nunca se devalúa.
A raíz del escándalo, no solo había reconstruido mi carrera, sino que la había transformado en algo más significativo. Mientras Fairview luchaba por recuperarse bajo un nuevo liderazgo, yo ayudaba a otras empresas a evitar destinos similares. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo mejor de las cenizas de lo que te quitaron.